Bueno, a ver. Estamos. 1, 2, 3. Hola a todo el mundo. Bienvenido a otro episodio. El segundo episodio de Un Café y Medio con Julián. Otra vez yo, Julián Díaz. Y hoy tengo el placer de tener a Jorge García aquí en este episodio del podcast. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo Hola está? Julián, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bien. Ahorita que fuimos a comprar el café estábamos hablando de un poquito de lo que usted hace. Y pues la primera parte de estos episodios me gusta estructurarla como que usted me cuente un poquito su historia de académica, de vida. Yo sé que usted estudió aquí música en los Andes, hizo un magíster en composición en En Texas Texas, y hizo su doctorado en en Inglaterra, Birmingham, en Birmingham. para que vea. Bien. Eh, entonces, pues no sé, cuénteme un poquito de su experiencia porque usted no es el típico músico tradicional, o sea, digamos, la gente puede pensar en músico, irá como alguien que toca en conciertos y usted también hace eso, pero usted también es un músico académico. Sí. ¿Nos podría contar un poquito como qué es eso? Bien. Bueno, en efecto, yo soy un andino. Yo hice mi pregrado aquí y estudié estudié composición con el maestro Luis Pulido. Ujú. Luis es un compositor instrumental realmente. Sí, yo creo que es uno de los compositores brillantes de la generación de pronto pasada, activo todavía, pero digo pasada en cuanto a su lenguaje como tal, ¿sí? Él viene de herencia de un lenguaje, digamos, contemporáneo en sentido de lo que sale a partir de las tendencias estéticas y técnicas del siglo XX, XXI, pero él tiene una concepción, pues, obviamente muy instrumental, ¿sí? Cuando yo ya estaba a finales de mi carrera, de esa temprana carrera de estudiante, siempre me hice la pregunta de por qué no ir más allá en términos digamos, de los medios a utilizar, ¿sí? Además que yo particularmente no vengo de la música clásica. Ujú. Yo vengo del rock, a la hora de la verdad, ¿sí? Y del rock, particularmente del rock electrónico, sí, me encanta. Mis referencias, aunque pues obviamente yo tengo un entrenamiento digamos, de conocimiento y de análisis de la música centroeuropea clásica, ¿sí? Ujú. Pues mi referencia no es Mozart, mi referencia no es Bach inmediatamente, aunque los conozco muy bien. ¿Cuáles son sus Mi referencias? referencia es un Nine Inch Nails, mi referencia es un Depeche Mode, mi referencia es un Metallica o un Sepultura, ¿sí? Entonces, esa combinación algo neurótica Ujú. de referencias constantes hizo que yo me hice muchas preguntas en mi forma de expresión, ¿sí? Porque pues igual, aunque pues esta escuela del serialismo clásico es una escuela muy fuerte en términos de técnica, pues como que yo decía, pero y esto, Ujú. aunque yo creo que lo hago relativamente bien, de pronto esto no es como tan lo mío, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene mi divorcio con Luis, es un divorcio importante, ¿Pero ¿sí? fue un divorcio pacífico o...? Sí, yo creo que sí. O sea, primero que todo me tocó desaparecerme del mundo, me tocó perderme en un pueblito por allá en la mitad de Texas, como para preguntarme a mí mismo yo qué rayos quiero hacer en términos de O composición, o sea, sea, ¿quién soy yo como compositor? se fue a hacer la vida de ermitaño y decidirse usted mismo. Totalmente. Y eso fue un tabula rasa. Empezar a explorar, empezar a buscar, empezar a mirar nuevo repertorio, a preguntarme cosas, ¿sí? A dejar de dejar contentos a mis profesores y ponerlos más bien en Ujú. problemas que cualquier otra cosa. Y ahí es cuando empecé a contemplar el medio electrónico, la informática musical como uno de los medios de expresión pues importantes que me iban a mí a marcar digamos, mi lenguaje de expresión que después se vería como ya En sus obras. formalizando en las obras, exactamente. Jorge, ¿Sí? qué pena Sí, interrumpirle la idea. Para la gente que está escuchando y tal vez está pensando como, ¿qué putas es un lenguaje de sí, expresión? sí. ¿Le podría explicar, por favor, a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Mira, un lenguaje de expresiones. La música, a la hora de la verdad, es, o sea, yo como compositor, ¿sí? La pienso como un medio de expresión, ¿sí? Y tú, así como en el texto, como en la poesía, como cualquier forma de expresión, como en la pintura o lo que sea, ¿sí? Ujú.
tienes formas de expresarte, ¿sí? Entonces, no sé, el cubismo es una técnica y es al mismo tiempo una forma de expresión, ¿sí? Ok. También en sus diferentes medios y configuraciones, ¿sí? Así como el abstraccionismo, como el, o sea, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que yo escojo es, bueno, primero que todo es un lenguaje vanguardista, ¿sí? Un lenguaje que aunque tiene pues fuertes cimientos en la tradición, eh, tiene en cuenta, bueno, y además es que, ¿qué es lo que significa tradición? ¿No? Tenemos que entender Exacto. la tradición de un espectro gigantesco, ¿sí? Y particularmente en un compositor pues que tiene tantas, digamos, tantas referencias tan, digamos, eventualmente como disléxicas entre ellas mismas, ¿sí? Eh, y cómo es que, pues, que yo quiero llegar a expresar algo en particular y cuál es el medio, la forma como llego a expresar eso finalmente, ¿sí? Entonces, para mí la informática musical llegó a ser como digamos, la solución a la hora de la verdad, porque eso me permite desligarme de las técnicas que yo venía trabajando durante mi formación temprana Ujú. y me permite apropiarme de alguna manera de la herramienta, pero sin que la herramienta necesariamente me vaya a obligar a pensar de X o Y manera. Y es Ujú. en ese momento en que yo empiezo a sentir la composición, la herramienta de la composición como una herramienta que yo controlo, más que yo estar como una especie de molde en el cual yo voy a entrar a tratar de, digamos, de hacer algo. Jorge, ¿en qué momento dice usted como yo no puedo seguir haciendo lo que hace la tradición, sea lo que sea la tradición? Tengo que hacer lo mismo, lo mío, perdón, y usted se va a Texas. Cuando me estoy graduando, ¿sabes? Cuando me estoy graduando y pues a mí me fue pues, muy bien, de hecho, sí. Me fue tan bien que para mí fue sospechoso. Sí, entonces cuando tienes a todos tus profesores tan contentos uno dice, o esto está muy bien o O algo esto muy mal. hay ciertos problemas. Y, y fue cuando ya por fin me gradué y dije, bueno, y ahora voy a componer, pero ya no para hacer la tarea, sí, sino para componer como una misión de vida, ¿sí? Ujú. Y empiezo ya a pensar, bueno, y yo no, o sea, ¿y qué tal si quiebro aquí la regla y qué tal si utilizo este lenguaje pero en contra del mismo lenguaje y no sé qué? Y ahí pues como ya estoy empezándome a sentir como una especie de mitad del océano en donde uno no sabe para dónde patalear para qué, para dirigirse a algún lado, es en donde empieza esa búsqueda, ¿sí? Y ahí es cuando yo llego a Texas en donde tengo la fortuna de encontrar un maestro, una guía que fue fundamental en mi vida. Él es compositor gringo Gerald Gable. Y lo que me pareció a mí absolutamente fantástico de esta época, esto fue como unos 2 años y medio, casi 3 años allá en Texas, Ujú. es es que él siempre me cuestionó, él siempre me dijo, bueno, ¿y por qué hace esto? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere usted hacer con esto? ¿Qué es lo que usted quiere decir con esto? Más allá de cómo hace esto. Me acuerdo de una conversación en donde creo que fue una de las primeras clases donde me decía, usted no tiene que convencerme que lo que usted está haciendo lo está haciendo bien, ¿sí? Porque eso se nota que, digamos, que hay una estructura bien formada en sus planteamientos. Lo que yo dudo es acerca de qué es lo que usted está diciendo. ¿Qué días estaba teniendo una conversación con un amigo, que de hecho fue el que me lo sugirió usted como Sí. invitado, y él me estaba diciendo como usualmente en la historia de, digamos, la composición o como la gente hace la música, hay como una sustentación o una justificación de por qué está haciendo eso. ¿Cuál Ujú. es la justificación de, pues, ahora y qué le dijo Gable de... Precisamente. Yo creo que en el arte, en general, pero hablando en lo que me concierne a mí, yo no creo en las justificaciones. Ok, Yo creo ya hoy en día que uno tiene que hacer lo que le gusta hacer, bien hecho técnicamente, bien hecho estéticamente, ¿sí? Y las justificaciones, pues uno no tiene por qué justificar lo que uno más ama hacer en la vida, que en mi caso es hacer la composición, ¿sí? Obviamente, pues yo tengo mis procedimientos, tengo mi técnica y todo, pero a mí lo que menos me interesa es la técnica. La técnica para mí no es un elemento discursivo. Para mí lo que importa es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir
en términos de, digamos, más en términos poéticos que en términos estructurales. Pero entonces, ¿cómo valora uno esas obras que usted hace? Porque no, entonces, si no hay justificación, no hay un rasero para medir qué es bueno, qué es lindo, qué es malo. ¿Te gusta o no? Para mí eso es lo más importante. Subjetivo. Muy subjetivo. Pero cuando yo oigo música, yo no oigo la estructura. Yo oigo una poética que me habla de alguna manera. Estoy escuchando en este caso digamos, un objeto con unas características estéticas, y si me llama la atención lo consumo, y si no, pues no lo consumo. Como esté hecho, eso no es mi problema. Eso fue problema del compositor. Ok. Pero entonces, eso me explica un par de cosas y qué días que yo estaba, que yo estaba haciendo como mi research para esto, me topé con su página de SoundCloud y me di la tarea de escuchar sus composiciones y honestamente no entendí. Claro. No, o sea, no sabía que estaba escuchando y Sí. no sé si le quiere contar a la gente un poquito de qué es lo que hace ya usted más como aterrizado a términos de Sí. sonidos y eso. Pues mira, a mí me interesa mucho el experimentalismo sonoro, ¿sí? Entonces, aunque yo utilizo instrumentos como es el que tienes aquí grabando la charla que estamos haciendo, ¿sí? Yo no me contento con el estándar, ¿sí? A mí me gusta siempre llevar las cosas más allá y o sea, yo odio los moldes. Okay. Es por eso en principio que pues sería extraño que tú te encontraras con una cosa relativamente fácil de, digamos, de digerir en primera instancia. Y eso que yo no me considero un compositor tan, digamos, tan como dicen, tan tostado, ¿sí? Yo vengo de la tradición ya de la música electrónica, digamos, de tradición centroeuropea, ¿sí? Pero con un planteamiento que busca precisamente como hablar en términos más latinoamericanos, más en términos colombianos en particular. Pero pues con esta tradición que uno igual no puede negar, ¿sí? Para mí, entonces, los aspectos más importantes del discurso musical están basados, por ejemplo, en la tímbrica, por ejemplo, en la textura, ¿sí? ¿Qué es la tímbrica? La tímbrica es como suena algo en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un violín suena a violín porque tiene unas particularidades, ese sonido tiene unas particularidades físicas, exactamente, que hacen que el violín suene a violín y que aunque sea un mismo do, uno reconoce un violín en contra de un piano, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que llamamos la tímbrica, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que llevamos esa tímbrica a un factor de discurso, a un primer factor de discurso y no un factor secundario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes uno pensaba en la melodía y uno pensaba en la armonía y entonces, ¿qué instrumentos van a tocar eso? Porque los instrumentos van a colorear ese principio de discurso. Y yo lo tomo exactamente al contrario. Yo tomo es el timbre como la forma mediante la cual yo me expreso, y cómo es que genero unas texturas a partir de esas combinaciones tímbricas de elementos que no conocemos eventualmente. Y ahí es cuando entra el computador como la herramienta de trabajo. Yo utilizo el computador tanto como procesador de señal, como aquella cosa en donde yo capturo un sonido por medio de micrófono y lo reconfiguro en una cosa nueva, eventualmente no reconocible o reconocible de alguna manera, o generando los mismos sonidos internamente desde el mismo computador. Pero lo que yo genero son como objetos, de alguna manera. ¿Sí? Unos objetos que entran en diálogo, unos objetos que están en contraposición o que se familiarizan de X o Y manera. Y, perdón, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se hablan esos objetos entre sí? Por estructura, pero otras de esas estructuras están como muy en el código, muy allá metidas en la estructura misma, ¿sí? Entonces, no sé, para mí la música siempre es un aspecto lineal en el tiempo, ¿sí? Y es como entonces estos objetos sonoros empiezan a dialogar entre ellos mismos dentro de esa ventana temporal, básicamente, ¿sí? Pero en mi caso, y particularmente yo creo que en los últimos 10 años de mi obra, tengo una particular
digamos, pregunta, una intención acerca de, digamos, formular la cuestión del compositor colombiano Jorge García, ¿sí? Del compositor latinoamericano en mí. Y entonces estoy explorando problemáticas extramusicales que de alguna manera moldean, digamos, la dialéctica que propongo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo piezas en donde se habla, literalmente se habla, acerca de, por ejemplo, el problema de las caucherías, historia de las caucherías en el siglo XX. Tengo obras, acabé de hacer una obra el año, o sea, vine trabajando un proyecto del 9 de abril hace un par de años. También he explorado la parte de la arqueomusicología en términos latinoamericanos, y eso me permite como contextualizarme dentro de, digamos, un aspecto social e histórico. Pero eso es lo que le iba a decir. Yo siento que se riega ya más que música, eso tiende a ser como una especie de, pues no protesta, pero como canto social o manifestación, comentario. Sí, yo creo que es un comentario, pero igual creo que eso también hace parte importante de la configuración musical, ¿sí? La música para mí es una cosa mucho más abierta que digamos, este plano cartesiano de melodía, armonía y ritmo, que es como normalmente digamos, el aspecto comercial piensa en música. Sino que yo parto otra vez desde estas otras esencias, desde estos otros aspectos que se consideraban secundarios para ahora volverlos primarios como forma o vía de dialéctica musical, ¿sí? Entonces, a cambio de, por ejemplo, hacer la alusión acerca de tal cosa, pues yo utilizo la cosa en particular. Si yo quiero trabajar en la temática del 9 de abril, pues traigo la voz del mismo Gaitán, ¿sí? Si quiero trabajar la problemática digamos, de las caucherías, entonces pongo a hablar a uno de los sobrevivientes del Holocausto. Si quiero hacer referencia a la arqueomusicología, entonces traigo uno de los instrumentos icónicos no sé, de rituales precolombinos, y los pongo a sonar directamente como una de las, digamos, de las configuraciones tímbricas fundamentales en la música. Y eso es lo que hace que la referencia de alguna manera, digamos, que esté tangible dentro de la poética propuesta. Pero yo tengo, pues no un problema, pero tengo una duda, y es, se supone que uno, pues, en teoría, debería medir las cosas más o menos por el impacto que tienen en la sociedad. Cuando yo escuché lo que escuché, me pareció un poco difícil de escuchar, y me parece que si uno quiere que, pues, su música es muy social, como yo la entiendo, pero si uno quiere que eso tenga un impacto en el mundo real, pues no debería hacerlo uno como un poquito más fácil o asequible al oído común. Es que eso es lo que o sea, eso depende de qué es lo que tú tomes como real, como mundo real, ¿sí? Entonces, hacemos una música con unos códigos, digamos, que maneje el común, o hacemos una música con unos códigos que te hagan preguntas, ¿sí? Es lo mismo que literatura, o sea, uno, no sé, el Ulises del Joyce no es para cualquier persona, ¿sí? O no sé, pasa, o no sé, en la pintura, o sea, no cualquier persona observa un Pollock, sí, o algo por el estilo. Eso que estamos hablando ya casi 100 años en adelante, ¿sí? Y lo que yo hago tampoco es que sea tan nuevo, ¿sí? O sea, yo vengo también de una tradición. Pero yo creo que a mí me interesa es como empujar más allá, como llevar el lenguaje a otros lados, exactamente, ¿sí? Y otra vez, eso que yo no me considero tan arriesgado, ¿sí? Yo tengo un discurso que, o sea, lo que yo hago está contextualizado, pero a la hora de la verdad yo no me he inventado ningún género, ni me he inventado ninguna, digamos, ninguna cosa a la hora de la verdad tan nueva. Sí, de pronto en términos colombianos, en términos latinoamericanos, con el blast, eso podría darse, ¿sí? Que son formas de escucha totalmente nuevos en términos locales. Pero igual eso también tiene una tradición francesa, inglesa, gringa,
¿Y qué considera usted tostado, por así decirlo, entonces? Tostado, es que el tostado... Bien frito, así que Exacto, uno diga. frito es la palabra, Ajá. sí. Mira, es que, o sea, yo me acuerdo cuando yo tenía por ahí unos 13 años, ¿sí? Y que mi hermana llegó con un cassette, me acuerdo. Y decía, no, es que tiene que oír esto, que es súper frito, no sé qué. Yo, wow, a mí siempre me ha encantado hacer ruido frito. Y entonces pongo y no, resultó ser The Cure. Y yo decía, pero esto qué tiene de tostados, esto es lo más normal del mundo. Entonces fíjate que son relativismos o sea, para una persona que esté acostumbrada a escuchar los códigos, digamos, normales que vienen de la radio, que nos bombardean las redes, pues algo como lo que uno hace, pues puede llegar a ser bastante Exacto. tostado. Pero desde su visión. Sí, y yo creo que no, yo no me creo tan tostado realmente en términos musicales. Yo conozco compositores en los o sea, los riesgos son mucho más allá y riesgos que yo que no estaría en términos de asumir realmente. ¿Por qué? No sé, me siento cómodo después de muchos años, me siento como que esto que he estado trabajando es algo muy mío, ¿sí? Uh-huh. Y aunque evoluciona, siento que es una técnica o una forma de expresión que hasta ahorita estoy empezando a moldear. Entonces, en este momento, mi cuestión no es veamos qué es lo más nuevo, sino veámonos, ¿sí? Miremos cuál es mi planteamiento estético y depurémoslo, ¿sí? Yo no tengo afán en ser el compositor más transgresor, ni más contemporáneo, ni más modernista o lo que sea. Yo creo que me siento contento con lo que estoy haciendo y para mí, o sea, para mí la composición antes que nada es un goce, Uh-huh. ¿sí? Es un goce de vida, es un goce digamos, de estado del arte con uno mismo. Entonces, me siento bien. Okay. Y sí. O sea, usted no está, como usted dice, usted no quiere hacer lo más nuevo y lo último porque cualquier cosa, pues entiendo yo que ahora es música, por lo menos si uno habla, que días un amigo me contó de esta obra 433, Sí. que honestamente me parecen ya como cosas como, no sé si caprichos, pero como un statement de voy a hacer esto porque puedo. Bueno, lo que pasa es que todo eso toca tenerlo en términos, o sea, comprenderlo en su contexto, ¿sí? O sea, en los 60s y 70s, cuando estábamos preguntándonos cosas súper existenciales, pues claro, ese tipo de cosas tienen lugar. Ahora, si seguimos planteando cosas como el 433 en 2019, pues estamos un poquito jodidos, ¿sí? pero igual, otra vez, yo creo que, viejo, es que yo me acuerdo hace rato cuando llegué a Inglaterra y tuve la entrevista me acuerdo con dos monstruos en la música contemporánea, ¿sí? Y uno de ellos me decía, bueno, ¿y cuál es su propuesta como innovadora? Yo le decía, ¿tiene que ser innovadora? Pues, o sea, defíname innovador, ¿sí? O sea, pues yo puedo poner una lavadora y meterle pelotas de piquis y microfonear y eso mandarlo a 40 canales y no sé qué, y eso es súper innovador. Pero eso es lo que realmente me interesa, ¿sí? Un innovador, además, innovador significa muchas cosas y no significa nada a la hora de la verdad, ¿sí? Y más que innovador, perdón, uh-huh. O sea, ¿qué aportaría eso? Es lo que, pues, es mi Sí, visión del tema. Sí. Otra propuesta. Es otro libro, ¿sí? Tienes una biblioteca gigante y uno de vez en cuando le gusta, no sé, consumir X, Y, Z tipo de literatura. Yo considero lo mismo en música, básicamente, ¿sí? A mí me gusta mucho la música experimental, ¿sí? Porque igual, digamos Nine Inch Nails, por ejemplo, Uh-huh. ¿sí? Reznor es una persona que aunque maneja todavía códigos como lo que es ritmo, como lo que es melodía eventualmente, son más los aspectos de tipo textural, son más los aspectos exploratorios, son más los, digamos, el riesgo que él toma a tratar de buscar como entrar en una especie digamos, de formato comercial, ¿sí? Uh-huh.
Y eso es lo que hace Reznor, ¿sí? Pues yo me hago la misma pregunta, ¿sí? O sea, yo quiero que millones de personas me oigan, o quiero que gente que no escuche de la misma manera como esas millones de personas tengan de pronto la opción de escuchar algo que no es estándar dentro de, digamos, dentro de los cánones comerciales. Pero entonces eso es como una visión un poquito, pues no voy a decir elitista, pero como exclusiva de la música. La música y las artes siempre son exclusivas. Siempre lo han sido y siempre lo serán. ¿Sí? Eso, o sea, eso es así. Nosotros vivimos de un planteamiento estético y no hay cosa más exclusiva que eso. Pues no sé, me gustaría como, o sea, pienso yo, que sería bonito si se pudiera poner en contacto la persona del común con la estética artística avanzada. Digamos, no pasa muchas veces porque a la gente ni siquiera le interesa mirar o saber qué es la... Espérate, por un momento pausa porque yo necesito sonarme con pausa esa de gripita mocos que tengo. Exacto. Entonces, estábamos hablando, Jorge, antes de la pausa, que sería bonito, lo que yo le digo, masificar la estética artística y hacerla disponible para el consumo del público general. Sí. Muchas veces no pasa porque la gente... Pero masificarla, ¿en qué sentido? ¿Qué significa masificarla en el sentido de hacerla accesible, como tratar de hacerlo fácil para entender. Sí, muchas veces yo siento que los artistas hacen su obra tan complicada en el sentido de que no quieren que todo el mundo la entienda. Sí. En mi visión mi modo de ver las cosas no debería ser así. Mira, yo creo que masificarlo, uno lo masifica o lo manda a las masas en cuanto a que uno lo hace disponible, ¿sí? Pero yo no creo en que el lenguaje tenga que sufrir alteraciones, o la forma de expresión de uno tenga que sufrir alteraciones por querer llegarle a uno a más masas que a otros, ¿sí? Otra vez, dentro de la misma música comercial pasa, ¿sí? O sea, te pongo otra vez el ejemplo de mi hermana, ¿sí? Para mi hermana en su momento The Cure era lo más tostado que había, ¿sí? Y eso no es tostado, ¿sí? Y mucha gente te va a decir, lo que hace Jorge tampoco es que sea tan tostado. Yo me considero muy, muy tradicionalista dentro de, digamos, los cánones de la música electrónica, ¿sí? Pero todo eso depende, ¿sí? Ahora, ¿te interesa? Otra vez, a mí no me interesa. Yo me doy el lujo de, digamos, eso es un lujo el que yo me doy, ¿sí? Porque yo no como de las ventas de mi música. Exacto. ¿Sí? Y yo me puedo arriesgar a hacer lo más tostado, lo más tradicional o lo que sea, porque yo hago música porque me encanta hacer música y en ese sentido yo soy muy egoísta, yo lo sé, ¿sí? Pero es que solamente hay una vida para ser egoísta y darse uno gusto, ¿sí? Y a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta y lo pongo disponible y la gente que lo quiera oír, chévere que lo oiga, y la gente que no, pues también chévere que no y oiga otras cosas. Qué bonita visión de ver las cosas. Y me alegro que, pues, mucha gente, no, como se dice, no tiene la oportunidad de hacer lo que quiere porque vive y come de eso. Y si hace lo que quiere, pues... No, esto es un lujo. Lo que yo hago es un lujo total. Yo lo sé. Jorge, pero... Y pensando en cosas o en bandas o en sonidos o en maneras de expresarse, como lo hablábamos antes, que a su parecer hayan sido tostadas, pero que hayan como revolucionado la música. O sea, yo pienso un poquito como en Pink Floyd, que en el momento en que salió eso fue la puta madre para todo el mundo, pero logró aún así un éxito comercial bastante grande. Sí. ¿Cuáles han sido usted, digamos, otros, aparte de ese que yo acabo de decir, que usted diga como esto marcó un impacto y le llegó a bastante gente? Sí. Pues mira, indiscutiblemente los Beatles es un icono. Antes y después de los Beatles es la historia. O sea, eso parte de la historia en dos. Elvis Presley también. Sí. En términos masivos, así. Después con el punk y el post-punk en el synth pop. Eso también fue muy importante porque eso ahí es donde empieza la gente a explorar también en términos muy tímbricos, más allá de comerle el cuento todavía a este canon cartesiano de la melodía y la armonía, y no sé qué, la gente empieza como a pensar en otras cosas de forma como forma de expresión. Entonces empiezan a aparecer grupos como, no sé, o sea, desde el mismo Yazoo hasta Kraftwerk,
grupos como ya posteriormente el mismo Depeche Mode o grupos como, no sé, es que hay tantos viejos que no sabría decirte, sí, Nine Inch Nails, KMFDM, etcétera, o sea, son grupos que de alguna manera en su punto tienden a generar como más preguntas y más preguntas que hacen que las generaciones posteriores no, o sea, se tengan que replantear, digamos, esas vías de expresión. ¿Sí? Y eso es fundamental. Pinky para mí es fundamental. A mí me encanta Pink Floyd. Led Zeppelin también es uno de las referencias constantes. ¿Sí? Por dos. Sí, no, o sea, yo soy fan total de Zeppelin. La primera vez que yo escuché Whole Lotta Love de Led Zeppelin, yo quedé como, que estoy escuchando, pero de alguna manera me gustó. O sea, es lo que yo le digo, que me parece muy difícil que bandas que rompan, o sea, que logren romper como esa tradición y aún así sean capaces de apelarle a la gente, es como bastante como admirable. O sea, yo me paro y aplaudo eso porque usted está haciendo lo que quiere y está haciendo vainas tostadas y fritas, pero a la gente le gustó su visión de tostado y frito. Entonces, no sé, como comentario respetable. Sí, yo creo que igual, ¿a qué le apuntas tú? A una masificación, ¿qué tan...? O sea, yo creo que todas esas audiencias tienen como ciertos diámetros, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Un diámetro gigantesco, un diámetro chiquito, o te importa o no te importa el diámetro? ¿Sí? A mí no me importa. A mí no me importa si me escuchan 12 personas, 2 o 200. Mira, yo he tenido en el Blast conciertos con 30 personas y he tenido conciertos masivos con 600 personas en el León de Grave, por ejemplo, ¿sí? Con repertorio igual de difícil, ¿sí? Entonces yo creo que hay música para todo el mundo y hay inquietudes de todo el mundo, ¿sí? Y no todo el mundo le va a gustar lo de uno. No tiene, o sea, uno no es monedita de oro particularmente en términos estéticos, ¿sí? Y eso está bien. Yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo, ¿sí? Y a partir de que uno dice, eso es lo que yo quiero hacer, a eso es a lo que yo le apunto, pues ya la cuestión digamos, de una audiencia gigante o limitada, pues eso es consecuencia de esas decisiones que tú tomas. Pero yo creo que la decisión hay que tomarla con sinceridad y sensatez. Ahora, si tú lo que quieres es diámetro y un diámetro gigante, pues entonces busca unas formas de llegarle a la masa en donde, digamos, el aspecto de digerir lo que uno produce, pues esté dentro de los códigos. Es que la palabra normal. Tampoco es que sea tan digamos, tan fácil de definir. Exactamente, ¿qué es normal? Sí, normal es el reggaetón, normal es el pop. ¿Qué es normal y qué es anormal? Yo sé que yo soy anormal, ¿sí? pero ¿qué tan anormal? ¿Sí? ¿O qué tan normal? Sí, como que no hay un límite de dónde pintar el espectro. Exacto, ¿dónde pones la raya? ¿Sí? ¿Dónde pones? Aquí desde este punto este man está tostado. Yo no sé, yo no lo veo como tan claro, ¿sí? Y no me interesa dibujarla. Esa raya nunca me ha interesado dibujarla. Es bastante respetable, la verdad. Jorge, y ahorita usted estaba hablando de Blast. Yo asumo que la gente debe estar un poquito confundida, que no sabe qué es. Cuénteles un poquito. Mira, el Blast es una orquesta de parlantes que básicamente me tocó inventarme, ¿sí? Como mucha de la música que yo hago, su forma de expresión es electrónica, ¿sí? La forma digamos, de hacerla acústica, ¿sí? La forma como nosotros la recibimos, ¿sí? a nuestros tímpanos, es por medio de transductores, en otras palabras, parlantes, ¿sí? Pero pues uno igual no puede coger cualquier tipo de parlante, ¿sí? para reproducir los sonidos que uno diseña en estudio, ¿sí? Te pongo un ejemplo, yo me puedo demorar, o sea, yo hago diseño de sonido, yo me puedo demorar 5 horas en un sonido de 20 segundos, ¿sí? En cuanto a la ecualización, compresión, las cualidades espectromorfológicas, todo para que quede, o sea, un objeto estéticamente, con una definición estética muy pura, ¿sí?
Entonces me demoro todo este tiempo y llego a un concierto en donde tengo un par de crappies speakers que además están con los conos medio tostados y no sé qué, y salió esa cosa espantosa, ¿sí? Y pasaba mucho que en Colombia no teníamos una infraestructura buena para hacer, digamos, conciertos con una buena reproducción, ¿sí? Entonces pasaba que obras que eran buenas, ¿sí? Que con unas cualidades sonoras, con una depuración brutal, ¿sí? Sonaban lo que nosotros decíamos aceptables, ¿sí? Entonces me hago yo la pregunta. Si uno se demora no sé cuántos meses haciendo una obra y haciendo una partitura y entregándosela a unos intérpretes, un intérprete que en estos casos son personas que tocan un instrumento y entonces el director la estudia y los intérpretes también y entonces está todas estas condiciones para que la reproducción de tu pieza esté en las mejores manos, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué entonces contentarse uno con lo que hay, ¿sí? En el medio? A eso me refería con los crappy speakers que muchas veces lo tocaba uno heredar, ¿sí? En un concierto en donde tú sabes que la música que tú hiciste y que con tanto esmero has hecho, pues no va a sonar a lo que tiene que sonar, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo a Colombia en el 2000, ¿cuándo fue eso? En el 2013, empiezo a buscar entonces las formas de financiación para hacer una infraestructura grande dedicada exclusivamente a repertorio por medios electrónicos experimentales. Sí, esta cosa tostada a la que pues digamos tan poca gente además le va a meter tanta plata. Estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿sí? No es una cuestión de cogernos y una obra en estéreo pues están los dos speakers, ¿sí? Pero eso cuando estamos hablando de 60 personas en un hall, ¿sí? en un auditorio, el sweet spot, ese punto de referencia en donde tú estás que sabes que la mezcla suena bien, desaparece, ¿sí? Porque a medida que hay más gente, ese radio de ese sweet spot crece y esa imagen acústica se pierde. O se transfigura en una cosa totalmente distinta a lo que tú estás oyendo en el estudio. Uh-huh. Y entonces necesitas más speakers, más puntos de reproducción y al tener entonces mayor cantidad de puntos de sonoros, entonces puedes hacer más cosas más interesantes que solamente una reproducción como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si tienes, no sé, unos speakers con unas cualidades de reproducción en particular, ¿sí? Que les guste a tal marca como colorear ciertos rangos espectrales y entonces, ¿por qué no tener no solamente en el frente, como uno tradicionalmente escucha, sino hacer un surround, pero además no un surround como el que tenemos en la casa, un 5.1, un 7.1 o lo que sea, sino por qué no hacer una cosa loca como un 16.4.x, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no coger y lo que antes se consideraba con un paneo frontal de derecha a izquierda, ahora hacer una cosa como que el sonido se fue para arriba y entonces terminó aquí al lado de la oreja y entonces uno está percibiéndolo, digamos, ahí al lado de donde uno está sentado y después ¡fup! Se fue para allá al fondo. Ese tipo de dialéctica, eso trae unas dialécticas totalmente distintas a las que uno normalmente, digamos, está acostumbrado a escuchar, ¿sí? Entonces, perdón. Uh-huh. Y entonces se perdería mucho si uno simplemente se pusiera los audífonos y escuchara la obra. Claro. Yo siento que es más como una experiencia. Otra cosa, exactamente. Y el blast el blast es... el blast tampoco es que haya sido un invento mío a la hora de la verdad, ¿sí? Uh-huh. O sea, esto es lo que los franceses llaman el acusmonio, ¿sí? Los ingleses lo llaman el sound theater. Algunos ingleses, o sea, donde yo estudié eso, el sound theater era como el término que se utilizaba. Digamos, a la escuela gringa le gusta mucho hablar acerca de proyección sonora, ¿sí? El blast es digamos, yo lo llamo el hijo del beast. Bueno, de hecho, casualmente. Sí. El beast es el Birmingham Electroacoustic Sound Theater, ¿sí? Y el blast es un hijito de él, ¿sí? El blast es el Bogotá Los Andes Sound Theater, ¿sí? Okay. El cual toma como principio, digamos, esta herencia, ¿sí?
digamos, del espacio sonoro como uno de los elementos de poética más importantes que hay en la música que uno plantea. Y esto también le apuesta, pues, obviamente, al espacio y cuando uno dice espacio, uno dice concierto, ¿sí? Y yo todavía le apunto a esta cosa digamos que la sociedad tiende como a estar perdiendo, ¿sí? Que es la cuestión social del consumo musical, ¿sí? Para mí eso es fundamental, ¿sí? Eh, y pues nada, o sea, lo que hace el Blast es dar una digamos, de las formas, una de las plataformas más depuradas en Latinoamérica para hacer música. De hecho, el Blast lo puedes hacer tanto, o sea, el lenguaje no importa, ¿sí? Pero tienes la posibilidad de ser o tan tostado o tan estándar como quieras serlo, ¿sí? Con las mejores posibilidades de reproducción sonora que hay, seguro en el país, y una de las muy poquitas en Latinoamérica. Pero entonces, suena caro. ¿De Muy dónde caro. sale, de dónde sale la financiación? La universidad me apoyó bastante. Hay un fondo que se llama el FAPA, ¿sí? Es el Fondo de Apoyo para Profesores Asistentes, creo que sí. En ese momento apliqué al fondo, me favorecieron con una buena cantidad de recursos para esto. Ese fue como el primer pasito para empezar a comprar cosas. Después me gané una convocatoria con el Ministerio de Cultura, donde también hubo otra bolsa. Después apliqué también para otro, digamos, eso funciona como en upgrades, ¿no es cierto? Ujú. Digamos, un tercer upgrade fue con apoyo de la vicerrectoría, ¿sí? Quien puso otra plata. Y lo que pasa es que el Blast, como ha funcionado como una plataforma también digamos, de concierto de obras de estudiantes y profesores y artistas invitados y todo esto, ¿sí? Ha permitido que el departamento de música suene, ¿sí? Que el área de composición suene, ¿sí? Y ahora los estudiantes, más allá de hacer la tarea, ¿sí? De entregar digamos, la partitura, de entregar la obra, de entregar digamos, el archivo de audio, lo que sea, ellos están componiendo para un concierto, digamos, para la vida real. ¿Sí? Y eso es fundamental, eso ha traído unos cambios importantes en el departamento, en el área de composición. Y pues obviamente eso yo creo que ha tenido pues un recibimiento muy favorable. Claro, me ¿Mm? parece muy importante porque pues yo siento que no todas las universidades tienen esta oportunidad que tienen los estudiantes Poquiticas, aquí. poquiticas estamos hablando globalmente, internacionalmente, son muy poquitas. Y el Blast es, o sea, obra suya, intelectual, pero eso me imagino que es suyo con la universidad o es de la universidad o es... Eso es, o sea, el Blast es de la universidad, el Blast es, o sea, el Blast es esto que yo estoy haciendo en la universidad y que yo quiero dejarle como mi legado a la universidad, a la hora de la verdad, ¿sí? Yo quiero que cuando ya me retire, ya cuando esté viejito o más viejito, le deje a la universidad la plataforma más grande que haya en Latinoamérica. Básicamente como ese sitio en donde, que ya está pasando de hecho, ¿sí? Donde la comunidad internacional diga, quiero ir a la Universidad de los Andes porque allá es donde está este instrumento, allá es donde se hace este festival, allá es donde es como quiero básicamente generar la meca de la música experimental en Latinoamérica, aquí en los Andes. Y es lo que a eso es a lo que se está apuntando y es lo que se está haciendo. Primero que todo, gracias Jorge por eso, porque pues yo como uniandino siento mucho, no sé, como orgullo de que mi universidad sea la mejor en algo. Y también, ¿usted cómo cree ahora que los Andes está rankeada con las mejores universidades de música del país? O sea, del país no, perdón, del mundo. Sí. Mira, yo, a ver, te lo voy a poner desde abajo, ¿sí? Cuando yo me gradué y me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría, yo me fui con terror, te digo, ¿sí?
yo decía, miércoles, pues sí, yo no me considero un genio, ni mucho menos, ¿sí? Y uno como colombiano, yo no sé si es una cosa colombiana, pero yo sí he visto eso como mucho entre nosotros, uno tiende como siempre a mirar mucho sus falencias, ¿sí? Y a aterrorizarse por sus falencias, y muchas veces ese terror a las falencias no hacen que uno vea Fortalezas. sus fortalezas, exactamente. Y cuando llego yo allá y empiezo a ver gente muy buena, pero en donde yo me podía codear en términos digamos, de técnica, en términos digamos, de referencias, en términos de... O sea, yo llegaba y entendía perfectamente de los compositores que ellos estaban hablando, de las obras que ellos estaban hablando. Yo podía, de hecho, aportar cosas que ellos no conocían y todo. Pues para mí fue una sorpresa muy grata. Yo dije, yo no soy tan bruto como yo creía, mira, ¿sí? Y entonces eso empezó como a hacerme ver que no solamente en Colombia tenemos un muy buen nivel, ¿sí? Sino que además en los Andes también el nivel de composición es un nivel muy alto, de hecho, ¿sí? Eh, los posgrados que he hecho, yo he sido becado, ¿sí? Yo creo, yo estoy seguro o sea, he competido con gente de muchas nacionalidades, de muchos sitios, y de muchas, como, no sé, cunas distintas de técnicas y estilos musicales. Y yo creo que es gracias a lo que, digamos, a lo que yo recibí aquí en los Andes, ¿sí? Que yo logré como fortalecer esos cimientos, ¿sí? Claro, pues después de que yo me fui, o sea, uno en la música nunca para. Un compositor no es un compositor porque recibe un grado de compositor, ¿sí? Un compositor es porque hace de su vida la composición, ¿sí? Y eso hace que tú consumas música, que tú explores música, que tú hagas mucha investigación, que tú hagas... O sea, la investigación para nosotros es una esencia en lo que hacemos, ¿sí? Y los Andes a mí me dejó ese cimiento de investigación tan fuertemente establecido que para mí se volvió natural, pues, volverme un monje de lo que yo hago. Y entonces después, cuando llego a Europa y llego a Inglaterra, claro, una de las cosas que siempre me ha favorecido es que yo llego con un planteamiento estético muy distinto, ¿sí? Entonces, pues, no sé, o sea, mientras que allá venían de esta tradición francesa, de la cosmática y no sé qué, yo llego hablando de indios y de caucho y de guerra y de paramilitarismo y de narcotráfico, entonces, pues, obviamente, pues, es una cuestión, pues, que me diferencia de todos ellos y eso me favoreció a mí bastante. Pero ¿no le pasó que a veces lo miraban hacia abajo? A veces eso es Claro lo que la gente que tiende a... sí. Uy, el europeo, por supuesto, el europeo siempre flota encima de uno, ¿sí? Y el gringo, en cambio, también, ¿sí? Ujú. Y yo creo que es cuestión de uno verse a uno mismo otra vez o sea, primero que todo es tener claro que uno es distinto a ellos. Ujú. Si uno llega a Europa a estudiar y uno quiere europeizarse, está perdiendo. jodido, ¿sí? Así de sencillo. Si tú tienes una identidad relativamente, que además, ¿qué significa identidad? Otra vez una cosa que yo no te voy a definir, que no puedo definirla, no la puedo definir conmigo mismo. Yo solamente sé que yo no soy inglés, no soy francés, no soy alemán, no soy gringo, solo soy un colombiano. ¿Qué es ser compositor colombiano? Te puedo decir lo que no es. Ujú. No es un gringo, ni es un europeo, ni es, etcétera, ¿sí? Y el tener eso claro hace no sé, que tú abordes la exploración de una manera mucho más natural y mucho más fresca y mucho más tranquila y per se que lo que tú plantees sea una cosa tan distinta que, pues, si es bueno per se, va a resaltar por encima de lo que hacen ellos y es chévere. ¿Pero usted llegó allá con ese mindset o fue algo que le tocó ir No, aprendiendo? yo me fui dando cuenta. Sí, yo me fui dando cuenta poco a poco y de pronto allá dije como, bueno, listo, la gran pregunta es, de hecho eso fue una pregunta tejana, ¿sí? Ujú. La pregunta que me hice yo allá es, bueno, ¿yo quién soy como compositor? O sea, ¿quién es Jorge García como compositor? ¿Qué es lo que quiere Jorge García expresar como compositor? ¿Sí? Porque pues si yo me quiero seguir expresando de una manera europea de hace 100 años, ¿sí?
con unas problemáticas y con unas estéticas contemporáneas, pues estoy jodido, ¿sí? Y entonces me toca buscarme a mí mismo, y buscarme a mí mismo es hacer muchas veces entrar en crisis, ¿sí? Y el salir de esas crisis o el asumir esas crisis y el buscar como respuestas a esas crisis es lo que de pronto empieza a darle vías a uno de formas de expresión alternativas, que yo creo que de eso se trata a la hora de la verdad. ¿Sí? No es la cuestión de venga usted europeo, de venga usted norteamericano, deme la venia de que yo soy compositor, Ujú. ¿sí? Gracias ¿por qué? Por reconocerme, ¿sí? Sino que te vas al carajo. ¿Sí? Yo soy compositor porque yo soy compositor y soy distinto a ustedes. Otra vez, y si les gusta bien y si no también. Y ya, yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y hacer lo que uno quiere y hacerlo de la mejor manera y de la forma más sincera posible, en principio con uno mismo. Perdón, Jorge, primero. Sí. Santiago, ¿cuánto llevamos grabando? 53 minutos. Bueno, Jorge, me parece muy valioso que usted diga eso porque siento que es muy colombiano, latinoamericano, como sentirse inferior al europeo o al gringo. Y lo que usted dice de yo soy compositor y no necesito su validación, es algo que la gente me parece debería aprender. Porque, de nuevo, o sea, he hablado con otra gente que me dice, sí, yo llegué allá, pero realmente a uno lo miran desde arriba, como usted dice, Sí. y yo siento que esas vainas lo hacen a uno como hasta persona más fuerte. O sea, como usted dice, usted encontró su identidad, usted ahora sabe quién es como compositor y como persona, me imagino también. Sospecho. Pero sí, mucha gente no sé, no piensa de esa manera, entonces me parece como muy huevón, me perdona la palabra, como ese ideal colombiano de, ay, el gringo, el europeo. No, o sea, aquí tenemos una cultura diferente, me parece como muy rica también, como Sí. muy, Sí. muy, muy bonita. Jorge, ya llevamos bastante. Tengo una última, pues la última sección de Dale. esto es como unas noticias actuales, eventos actuales. Ujú. ¿Qué tan político se considera usted? ¿Político en términos correctos o incorrectos? No, político en términos de estar pendiente de lo que pasa en el país. Relativamente. ¿Vio ayer lo de la renuncia del fiscal Sí, claro. y de la vicefiscal? No. Renunció el fiscal y Sí. la vicefiscal, para la Ajá. gente, si alguno no sabe y vive bajo una piedra. Renunció el fiscal y la vicefiscal, Ujú. y la razón A que partir dieron de lo fue... de la JEP, ¿no? Sí, Sí. por la decisión de la JEP, Sí. lo cual me parece como una hipocresía total, porque han pasado cosas peores por las que sí pudieron renunciar y ahora renuncian porque en forma de protesta social, porque no están de acuerdo con la decisión. No sé a usted qué le parezca eso. Uy, bueno, a ver, ¿qué te digo? Yo creo que todo esto se va hacia una pregunta fundamental que yo creo que en Colombia tenemos que hacernos, y es, ¿qué es el proceso de paz? ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar y cómo es que nosotros queremos llegar a esa cuestión que llamamos la paz? ¿Sí? Yo creo que sí tiene que haber, digamos, un proceso en el cual lleguemos como a sentarnos a ver qué rayos vamos a hacer con esto que llamamos FARC, con esto que llamamos, o sea, con todas estas problemáticas, ¿sí? Pero es que nuestros problemas no son, o sea, trabajar eso o apuntarle a eso es apuntarle al síntoma, no al problema. El problema es un problema mucho más de fondo, el problema es un problema de tipo social, es un problema en donde, o sea, estamos desde hace 50, 60, 70 años, por ejemplo, o sea, se hace evidente que se necesita una reforma agraria desde Claro. hace rato, ¿sí? Se hace evidente que se necesita una reforma en la justicia y nos estamos preocupando por pendejadas, ¿sí? Que porque a unas, digamos, personas de gobierno les quitaron la visa. Que porque esas son maricadas realmente, ¿sí? Sí, de acuerdo. Hasta que no entremos a preguntarnos, ¿cómo rayos vamos a hacer, ¿sí? Para que el sistema atienda no solamente a pequeños círculos, ¿sí? Ujú.
sino que se mire a Colombia desde una posición social, ¿sí? Y con eso no estoy diciendo socialista, ¿no? Sino social, ¿sí? En que le paremos bolas al campo, ¿sí? Que dejemos de sentirnos nosotros aquí europeos en las ciudades y mirando al campo desde afuera. Exactamente, ¿sí? Sino que entremos en un diálogo en donde todos estemos en la mesa hablando. Ahí es donde hay un cambio, ¿sí? Los cambios no son, los cambios no es que vamos a hacer con qué, si hay narcoparamilitarismo, narcoguerrilla, no sé qué, esos son síntomas. Esa es la manifestación del problema. Claro, exactamente, el problema está mucho más allá. El problema es en cuanto a que la justicia no está funcionando, en cuanto a que el sistema de distribución de recursos no está funcionando, está favoreciendo a pequeñas élites, como siempre ha funcionado aquí en Colombia, hasta que no desdibujemos eso y hasta que no nos consideremos como una sociedad, ¿sí? Esto va a seguir igual. Pero también es un poquito un problema de articulación, porque lo que usted decía, tendemos desde el centro a mirar hacia afuera. Pues yo desde el centro, yo no soy de aquí de Bogotá, pero me incluyo ahora. Sí, desde el centro puedes moverlo como ciudades. Sí, bueno, sí, como, desde la ciudad. Como la cuestión urbana, sí. Eso me parece como muy... lastima mucho la creación de, no sé, de un sentido de sociedad de uno, lo que usted decía. Sí. Y me parece que realmente nos estamos enfocando más lo que usted dice como un poquito pan y circo. De si le quitaron la visa, de si le dieron esto, de si le dieron lo otro. Pero también la gente no tiene el acceso a la información. Muchas veces lo que más tiene una persona que no tiene de guía, de pronto, es el político. Usualmente yo vi una clase de economía política y decían, mucha gente escucha a los políticos porque no tienen el acceso a la información. Ellos son el acceso a la información para esa gente. Y son los que manejan. Y son los que manejan la información. Entonces, ¿desde dónde cree usted que nace el impulso para el cambio? ¿Desde los políticos o desde la gente? ¿O desde ambos? No, a los políticos les interesa manejar, o sea, al político le interesa manejarte, básicamente, ¿sí? Y al político le interesa controlar la forma de pensamiento, ¿sí? Yo creo que eso tiene... ¿De dónde venga eso? Yo no tengo la más mínima idea. O sea, tiene que pasar quién sabe qué para que el pueblo colombiano piense como pueblo colombiano, ¿sí? No como divisiones, no como que yo me hallo dentro del club del centro, dentro del club de izquierda, dentro del club de la derecha, eso, sino que pensemos que esto no funcionó. Llevamos 50, 60, 70, no sé cuántos años en donde estamos divididos en partidos que tradicionalmente se ha mostrado que no funcionan, ¿sí? Entonces, hasta que no salgamos de eso y no pensemos socialmente, ¿sí?, vamos a seguir en las mismas y nos van a seguir controlando y nos van a seguir dando pan y circo. Desde que se abra el diálogo. Y me parece que ahora es como donde menos puede pasar eso porque estamos tan polarizados que si usted está allá y yo estoy acá, ¿sí?, no me importa lo que usted diga y a usted no le importa lo que yo diga. Exactamente, sí, somos distintos y no nos vamos a escuchar, ¿sí? Porque la cuestión es una cuestión de quién me creo yo como distinto a usted, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta que lo que le pasa a usted me va a repercutir a mí de alguna manera y si usted está bien, yo puedo también estar bien. Y no necesito yo estar mejor que usted, ¿sí? Y no necesito yo estar por encima de usted para que usted esté bien. El día que entendamos eso, ese día las cosas van a cambiar. Ese me parece el mensaje perfecto para acabar el podcast. Jorge, quiero pues darle el espacio para que usted le diga a la gente dónde puede escuchar su trabajo y cuándo va a ser el próximo concierto que usted vaya a dar con Mira, mis obras, por muy tostadas que las encuentren, si se atreven a consumirlas, las pueden encontrar. Bueno, el sello Uniandes me ha publicado obras. Uh-huh. Esas obras están disponibles en las plataformas de streaming, digamos, comerciales. SoundCloud. Spotify. iTunes, Spotify, Deezer, todo eso. ¿Sí? Uh-huh. Es que yo soy más famoso de lo que... Gomelo.
así tostado y todo. Ajá. Sin embargo, yo tengo un canal de SoundCloud. Simplemente se meten a SoundCloud y ¿qué ponen ahí? Jorge Gregorio García Moncada, porque si ponen Jorge García les va a salir hasta rancheras, literalmente, ¿sí? Ahí está, ahí tengo colgado y vengo alimentando mi canal con las cosas que hago constantemente. ¿Cuándo va a ser el próximo concierto? Mira, el Blast es la casa de un festival internacional que nosotros hacemos bianualmente, se llama el Spectra. El próximo año se celebra Spectra, la tercera versión. Sin embargo, nosotros hacemos también conciertos y eventos, digamos, de menor magnitud en términos de... Porque es que el Spectra es gigantesco. Pero igual el Blast siempre está sonando. Si nosotros trabajamos mucho por invitaciones que nos hacen auditorios o por eventos en particular. Nosotros tenemos página en Facebook, Okay. ¿sí? El Blast Uniandes. Y no, pues, están todos muy, muy, muy cordialmente invitados a, si no conocen, a ir y escuchar Uh-huh. y tomar la decisión. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí? Que lo encuentren extraño y no familiar no significa necesariamente que a uno no le guste. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que esa es la apuesta mía. ¿Sí? Okay. Es darle la opción. Mira, no hay cosa más maravillosa para mí que llegar a un concierto y encontrar gente, o sea, gente nueva para mí. Lo que menos me interesa es generar círculos como de guetos, ¿sí? Y para mí no hay cosa más satisfactoria que llegar a encontrar por allá. No sé, me han después de conciertos abordado abogados, administradores, pintores, poetas, de todo. Me han dicho, oiga, esto es realmente extraño. Uh-huh. ¿Sí? Esto es realmente como nuevo para mí. Y no sé si me gusta o no me gusta, pero es una experiencia. Y con que me digan eso, para mí ya es ganancia. Santiago aquí fue uno de sus conciertos. ¿Ah, sí? Hace como 2 años en el Lleras, en el Auditorio Lleras. ¿Muy sufrible? Pues la verdad es que, bueno, llegué sin saber nada, entonces fue como vi un montón de parlantes alrededor, no sabía qué estaba pasando, pero fue una experiencia, sí, una experiencia. Eso es lo que importa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por participar y yo le tengo un regalo, Santiago, pásemelo, del podcast. ¡Oh, qué chévere! Mira, muchas gracias. Para que tome tinto o café ahí. Eso está muy fino, viejo. Gracias. Para que vea. Jorge, gracias. A ti. Y a todo el mundo, gracias por haber escuchado este episodio. El podcast también está en iTunes como la música de Jorge. Ve, yo no sabía que me estaban Está- filmando. ¿Hasta ahora se da cuenta? No tenía ni idea. Me estaban grabando todo el tiempo.